Bienvenidos a su canal favorito donde desentrao más menos amos los misterios jugosos del mundo del espectáculo. Si eres nuevo por AQU, te doy la bienvenida y te invito a unirte a esta gran familia de chismosos profesionales. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Hoy, damas y caballeros, tengo una bomba que a punto de explotar. Una fecha que resuena con fuerza en el corazón superíndice 3N de cada fan. *** 20 de febrero de 2025 ***. ¿Has leído bien? *** 20 de febrero de 2025 ***. ¿Copyright ocultan Can Yaman y Demet Özdemir para esa fecha? ¿Es una coincidencia, una estrategia de marketing, o algo mucho de ese profundo? Rense porque vamos a adentrarnos en un laberinto de rumores, pistas y especulaciones que te dejaron con la boca abierta. Agarra tu cafú copyright, ponte superíndice 3 modo y a compu, con diéresis más menos ame en esta investigación superíndice 3N explosiva. Porque AQU en tu canal favorito, la verdad siempre sale a la luz. ¿Can Yaman y Demet Özdemir? Sus nombres evocan recuerdos imborrables, la magia de *Erkenci esa cuumica que traspasó superíndice 3 la pantalla y que nos hizo show más menos ar con un amor de película. Pero copyright hay ese ayud de los personajes. Copyright ocurre cuando las maras se apagan y las luces se atenúan. La relación superíndice 3N entre Can y Demet ha sido un enigma, un rompecabezas cuyas piezas parecen encajar y desencajar al mismo tiempo. Copyright ese del arrollador con diéresis copyright cito de *Erkenci los caminos de Can y Demet se separaron, al menos aparentemente. Cada uno emprendió superíndice 3 proyectos individuales, explorando nuevos horizontes y consolidando sus carreras. Can se aventuró superíndice 3 en Italia, conquistando al público con su carisma y su marcado acento italiano. Demet por su parte continuó superíndice 3 brillando en Turquía, protagonizando exitosas series y películas que la reafirmaron como una de las actrices queridas y talentosas del país. Pero a pesar de la distancia física y de los diferentes rumbos profesionales, el fantasma de *Erkenci siempre ha estado presente. Los fans incansables y apasionados nunca han dejado de alimentar la esperanza de un reencuentro, tanto en la vida real como en la pantalla. Y es que la conexión superíndice 3N entre Can y Demet es innegable. Esa mirada superíndice 3 implice, esa sonrisa espontánea, esa energía que fluye entre ellos, todo ello alimenta la teoría de que hay algo que una simple amistad o una relación superíndice 3N profesional. Y no olvidemos esos *20 de sins que siguen circulando por internet, donde las risas y las bromas entre ellos son que evidentes. Esa cuumica no se puede fingir, mis queridos. Ahora bien, ¿por copyright el 20 de febrero de 2025? Copyright hace que esta fecha sea tan especial. AQU es donde las especulaciones se disparan y las teorías conspirativas florecen como margaritas en primavera. Algunos creen que se trata del lanzamiento de un nuevo proyecto juntos, una serie, una película o incluso una campaña más menos publicitaria que reuniru a Can y Demet copyright ese de aún más menos os de separación superíndice 3N. Otros, optimistas, más menos han con un anuncio personal, un compromiso, una boda, un caputuro en la historia de amor que todos anhelamos. ¡Ay, el amor! Copyright no suspira por un final feliz digno de telenovela turca. Para intentar descifrar este enigma, hemos rastreado las redes sociales de Can y Demet, analizando cada publicación superíndice 3N, cada comentario, cada me gusta en busca de pistas que nos permitan desvelar el misterio. Y lo que hemos encontrado es sorprendente. Ambos han estado, de forma sutil pero constante, dejando más menos as migas de pan que apuntan hacia un posible reencuentro. Demet, por ejemplo, ha compartido en varias ocasiones fotos antiguas de *Erkenci a compau más menos hadas de mensajes nostálgicos y emotivos. Como ese throwback Thursday que nos hizo revivir la magia de Sanem y Can. Can, por su parte, ha respondido a algunos comentarios de fans que le preguntaban sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Demet, dejando la puerta abierta a futuras colaboraciones. Unas respuestas ambiguas que nos hacen mantener la esperanza, amigos
Pero la pista S reveladora la encontramos en una reciente entrevista que Can Yaman concedió superíndice 3 a un medio italiano. En dicha entrevista Can afirmó superíndice 3, con una sonrisa enigmática, que tenía grandes proyectos para el futuro y que estaba muy emocionado por lo que estaba por venir. Cuando le preguntaron específicamente sobre Demet Özdemir, Can respondió superíndice 3, con un brillo en los ojos, que ella era una persona muy especial en su vida y que nunca descartaba la posibilidad de trabajar con ella nuevamente. Ese brillo en los ojos lo dice todo. Ay, Can, no juegues con nuestros sentimientos. Estas declaraciones, aunque ambiguas, han encendido las alarmas entre los fans, quienes ven en ellas una clara seu más menos al de que algo se estu gestando entre Can y Demet. Pero, ¿de qué copyright se trata exactamente? Para responder a esta pregunta hemos contactado con varias fuentes cercanas a los actores, incluyendo representantes, productores y amigos en común. Y lo que hemos descubierto es aún muy de ese sorprendente. Rense para el chisme jugoso. Según nuestras fuentes, Can y Demet han estado manteniendo conversaciones secretas durante los últimos meses, explorando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. Al parecer, ambos estuvieron muy interesados en volver a colaborar, pero quieren asegurarse de que el proyecto sea el adecuado. Quieren algo que supere las expectativas, algo que capture la magia de *Erkenci y *, pero que al mismo tiempo ofrezca algo nuevo y fresco. Quieren romperla, mis queridos. Quieren darnos una producción superíndice 3N que marque un antes y un después copyright S. Una de las opciones que se barajan es una secuela de *Erkenci y *, que retomará la historia de Can y San en varios aún más menos os después copyright S. Esta opción superíndice 3N será sin duda un con diéresis copyright sito asegurado, ya que los fans llevan aún más menos os pidiendo a gritos una continuación superíndice 3N de la serie. Imaginen a Can y Sanem con hijos. Con nuevos desafíos. Será un bombazo. Sin embargo, tanto Can como Demet son conscientes de la presión superíndice 3N que supondrá una secuela, y quieren asegurarse de que la historia es tu copyright a la altura de las expectativas. No quieren decepcionar a sus fans, obviamente. Otra opción superíndice 3N que se estuvo considerando es un proyecto completamente nuevo, una historia original que les permita explorar nuevos registros y sorprender al público. En este caso, Can y Demet tendrán esa libertad creativa y podrán experimentar con personajes y situaciones diferentes. Imaginen a Can como un villano. O a Demet como una espoa. Las posibilidades son infinitas. Sin embargo, esta opción superíndice 3N también copyright N conlleva un mayor riesgo, ya que no contará con el respaldo del condieresis copyright sito previo de *Erkenci y *. Pero a veces hay que arriesgarse para ganar, amigos mos. Pero independientemente del proyecto que elijan, lo que claro es que Can y Demet estuvieron decididos a volver a trabajar juntos. Y el 20 de febrero de 2025 podrá ser la fecha elegida para anunciar esta esperada reunión superíndice 3N. ¿Por qué copyright esta fecha en particular? Nuestras fuentes nos han revelado que el 20 de febrero tiene un significado especial para Can y Demet, aunque no han querido especificar de qué copyright se trata. Algunos creen que podrá ser el aniversario de su primer encuentro, o tal vez una fecha relacionada con *Erkenci y *. Quizás ese sea el día en que grabaron su primera escena juntos. O el día en que se dieron su primer beso en la ficción superíndice 3N, claro. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que el 20 de febrero de 2025 se ha convertido en una fecha clave para todos los fans de Can y Demet. La cuenta regresiva ha comenzado. Pero ese ayu de las especulaciones sobre un posible reencuentro profesional, también copyright N hay quienes más menos han con un romance entre Can y Demet. Como menciono copyright al principio, la química entre ellos es innegable, y muchos creen que hay algo ese que una simple amistad. Esa mirada intensa. Esa cercanía palpable. Es como si se comunicaran con la mente. Sin embargo, tanto Can como Demet han sido muy discretos sobre su vida personal, y nunca han confirmado ni desmentido los rumores de romance. Son unos expertos en mantener el misterio. Demet, como sabemos, se casó superíndice 3 en 2022 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, pero lamentablemente, la relación superíndice 3 en llegó superíndice 3 a su fin en 2023.
Un matrimonio que duru superíndice 3 poco y que nos deju superíndice 3 a todos con el corazu superíndice 3 n roto. Khan por su parte ha mantenido varias relaciones públicas, pero ninguna de ellas ha llegado a consolidarse. Parece que a Khan le cuesta encontrar a su alma gemela. Esto ha alimentado a UNMUS las esperanzas de los fans, quienes ven en la solterua de ambos una oportunidad para que su sueño más menos o se haga realidad. Si no es ahora, ¿cuándo? Pero volviendo al 20 de febrero de 2025, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por las fantasías. Si bien es cierto que hay indicios de que Khan y Demet están planeando algo juntos, no podemos asegurar que se trate de un anuncio romántico. Lo más probable es que se trate de un proyecto profesional, una serie, una película o una campaña más menos a publicitaria que los reuniru nuevamente en la pantalla. Pero no perdamos la esperanza del todo. Sin embargo, incluso si se trata solo de un proyecto profesional, no podemos descartar la posibilidad de que el romance florezca entre ellos. Después copyright ese de todo, el amor puede surgir en los lugares mundes e inesperados, y el reencuentro entre Khan y Demet podrá ser la chispa que encienda la llama de la pasión superíndice 3n. El amor en el aire. O al menos eso queremos creer. Además que tener en cuenta que tanto Khan como Demet han madurado mucho en los últimos aún más menos os. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y como profesionales, y están listos para afrontar nuevos desafíos. Tal vez ahora, con esa experiencia y madurez, puedan construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. El tiempo lo dirá. En cualquier caso, lo que claro es que el 20 de febrero de 2025 será un día crucial para todos los fans de Khan Man y Demet Özdemir. Ese día sabremos si nuestras esperanzas se hacen realidad o si tendremos que seguir más menos ando con un futuro juntos. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar pacientemente y estar atentos a cualquier nueva pista que pueda surgir. La paciencia es una virtud. Y hablando de pistas, quiero compartir con ustedes una teoría que me ha llegado a Trabu Copyright de uno de nuestros suscriptores. Este suscriptor, que se hace llamar Khan Demet Forever, nos ha enviado un mensaje en el que nos explica que ha encontrado una serie de coincidencias Numu Copyright ricas entre las fechas de nacimiento de Khan y Demet, y el 20 de febrero de 2025. Según Khan Demet Forever, estas coincidencias son una prueba irrefutable de que el universo conspirando para que Khan y Demet copyright n juntos. El universo conspira a nuestro favor. Es una seu más menos al divina. No su copyright ustedes, lo amo esta teoría me parece bastante descabellada. Sin embargo, no puedo negar que me resulta curioso que haya tantas coincidencias Numu copyright ricas. Quizá ese sea solo una casualidad, o tal vez haya algo muy ese. En cualquier caso, creo que vale la pena mencionarlo. Nunca se sabe. Además, hemos estado investigando un poco más a fondo y hemos descubierto que el 20 de febrero es un día astrológicamente significativo. Según algunos expertos, este día marca una transición entre la energía de Acuario y Piscis, lo que podría simbolizar una unión de dos almas creativas y apasionadas. ¿Será esta otra señal de que Khan y Demet están destinados a estar juntos? ¿Quién sabe? La astrología nunca se equivoca, o al menos eso queremos creer. Pero volviendo a las teorías más realistas, también hemos estado analizando las agendas profesionales de Khan y Demet. Y hemos descubierto que ambos tienen programados algunos proyectos importantes para los próximos meses, pero ninguno de ellos coincide con la fecha del 20 de febrero de 2025. ¿Significa esto que están libres para trabajar juntos en algo nuevo? Podría ser. Las posibilidades son infinitas. Además, hemos contactado con algunos expertos en marketing y relaciones públicas para que nos den su opinión sobre la estrategia que podrían estar utilizando Khan y Demet para mantener viva la llama de la esperanza entre sus fans. Y nos han dicho que es muy probable que estén utilizando una técnica llamada marketing de anticipación, que consiste en crear expectación y generar interés en un futuro proyecto sin revelar demasiados detalles. ¿Será esta la clave para entender todo este misterio? Es muy probable. Son unos genios del marketing. En fin, amigos, el misterio del 20 de febrero de 2025 sigue sin resolverse. Pero no desesperemos, porque estoy seguro de que pronto tendremos mundes noticias. Y por supuesto, serán los primeros en saberlo.
Asuke Mantu Copyright Nanse conectados a nuestro canal, porque la verdad es tú a punto de ser revelada. La cuenta regresiva continúa. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de intriga y especulación superíndice 3N. Hoy exploramos a fondo la fecha clave del 20 de febrero de 2025, desentrao más menos ando posibles planes secretos de Kanyaman y de Met Özdemir. Vimos CU superíndice 3 mo el recuerdo de asterisco Erkenci Kwai asterisco sigue vivo, alimentando las esperanzas de los fans sobre un reencuentro, ya sea profesional o incluso romántico. Analizamos las pistas sutiles que han dejado en redes sociales y entrevistas, y compartimos las teorías mundes e intrigantes, incluyendo esa fascinante coincidencia Numu Copyright rica. Recuerda que aunque la verdad aún no se revela, la pasión superíndice 3N y el apoyo de los fans mantienen viva la llama de la esperanza. Y nosotros somos sus principales animadores. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por acompañar más menos arme en esta aventura. Su participación superíndice 3N y entusiasmo son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo. Y ahora, quiero saber tu opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright crees que ocurrirá el 20 de febrero de 2025? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Un anuncio romántico? Du copyright jame tu comentario abajo. Me encanta leer sus teorías y compartir sus opiniones. No olvides que este es un espacio para la diversión superíndice 3N y la especulación superíndice 3N. Aquí todos somos detectives. Y antes de despedirme te invito a darle like a este vídeo si te ha gustado. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares amantes de Kanyaman y de Met Özdemir. Y lo muy es importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras superíndice 3 y más exclusivas. Recuerda que AQU en tu canal favorito, siempre te mantendremos al día de todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Somos tu fuente de chisme confiable. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y no dejen de soñar con Kan y de Met.